nosotras somos estudiantes de la Universidad de los Andes, Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, perteneciente a la asignatura Legislación Fiscal Venezolana, dictada por el profesor Carlos Luis Coelho. Mi nombre es Génesis Aparicio, Jessica Vera y Liliana García. En esta oportunidad venimos a hablarles sobre el impuesto a los activos empresariales y el impuesto al débito bancario. Debemos agregar que estas dos leyes han sido derogadas, pero consideramos su estudio ya que forma parte de la historia de nuestro país. Iniciaremos con una definición del impuesto al débito bancario, el cual consiste en un impuesto a las transacciones financieras que grava a los cuentavientes del sistema financiero, ya sean personas naturales, personas jurídicas o sociedades de hecho, e incluso las mismas instituciones financieras, por los depósitos realizados en las cuentas de ahorro, cuentas corrientes, depósitos a la vista, depósitos fiduciarios, fondos de activos líquidos y depósitos en custodia. Posteriormente tenemos que el impuesto al débito bancario fue publicado en la Gaceta Oficial 37.650. En cuanto a la historia de este impuesto en Venezuela, tenemos que fue aplicado en dos oportunidades en la década de los 90 y mediante un poder especial otorgado al presidente que conocemos como ley habilitante. Este impuesto fue aplicado con la finalidad o con el objeto de ayudar a combatir las dificultades fiscales. La primera publicación fue en mayo-diciembre de 1994 con una alícuota de 0,75% y la segunda oportunidad en la que se aplicó fue de mayo 1999 a mayo 2000 con la alícuota del 0,5%. El impuesto al débito bancario puso en manifiesto sus atributos fiscales, ya que por un lado el impuesto ha ayudado a compensar la caída transitoria de otros impuestos de mayor alcance, como era la renta del cigarrillo, la renta por licores y derivados del petróleo, y por otro lado se recolecta con gran facilidad, con gran rapidez. Se ha señalado que este impuesto al principio o en los primeros meses de aplicación absorbe fondos con facilidad, ya que es de recaudación sencilla e inmediata, pero pierde eficacia una vez que el público comienza a utilizar efectivo para evadir el tributo. Por eso tenemos acá que en mayo-diciembre del 94 absorbe fondos con facilidad, pero posteriormente pierde eficacia, por eso mismo de que ya el público empezaba a manejar más el efectivo que dichas transacciones. Y del 99 al 2000, la percepción que tiene el público del impuesto es determinante por ello mismo. Las principales exenciones. En 1994 estaban exentos los pagos por las cancelaciones de los impuestos de la República y a los estados, municipios, el Banco Central de Venezuela, el Fondo de Inversiones en Venezuela. También estaban exentos los institutos autónomos, el sector educativo, tanto público como privado, y las fundaciones sin fines de lucro. En 1999 era algo similar, pero cambiaba en cuanto a que solo era la educación pública, ya no la privada, no estaba exenta. Y también se encontraban exentas las cuentas correspondientes a misiones diplomáticas y consulares. Las principales exenciones. En 1994 estaban exentos los pagos por las cancelaciones de los impuestos de la República y a los estados, municipios, el Banco Central de Venezuela, el Fondo de Inversiones en Venezuela. También estaban exentos los institutos autónomos, el sector educativo, tanto público como privado, y las fundaciones sin fines de lucro. En 1999 era algo similar, pero cambiaba en cuanto a que solo era la educación pública, ya no la privada, no estaba exenta. Y también se encontraban exentas las cuentas correspondientes a misiones diplomáticas y consulares. La ley que establece el impuesto del débito bancario en su Gaceta Oficial 37.650 y en su artículo número 24 establece que la administración, recaudación, fiscalización y control del impuesto contemplado en la presente ley, así como la aplicación de sanciones por acciones u omisiones violatorias de las normas establecidas en ella, se regirá por el Código Orgánico Tributario y estará a cargo del Servicio Nacional Integrado Aduanero y Tributario,
el cual dictará las normas y procedimientos que sean necesarios. Ahora les hablaré sobre los impuestos a los activos empresariales. Los impuestos, este impuesto está establecido en la Ley de Impuestos a los Activos Empresariales. ¿Pero en qué consiste? Consiste en un impuesto sobre el valor de los activos tangibles e intangibles y que estén situados en el país o incorporados a la producción de enriquecimientos provenientes de actividades comerciales, industriales o de explotación minera de hidrocarburos. ¿Qué son los contribuyentes? Los contribuyentes son los sujetos activos. Son todas aquellas personas naturales comerciantes, personas jurídicas, sujetos al impuesto sobre la renta. Entonces podríamos decir que son esas personas naturales comerciantes, personas jurídicas, comunidades, sociedades de hecho o irregulares, arrendamientos financieros y establecimientos permanentes. Que el impuesto a los activos empresariales existe una alícuota anual que se impondrá sobre la base imponible. Características de los impuestos a los activos empresariales. La primera característica es que es un tributo complementario al impuesto sobre la renta. La segunda característica que tiene este impuesto es que ha sido algo controversial, ya que para muchos autores es un tributo contrario al desarrollo económico, debido a que afectan a las empresas que han destinado inversiones para aumentar sus activos empresariales, imponiéndoles nuevas cargas que no están dispuestas a soportar. La tercera característica es que está establecido en la ley. Y la cuarta es que fue un impuesto directo y se aplicó a personas naturales y jurídicas. La declaración y pago del impuesto a los activos empresariales. Según el artículo 10, el impuesto debe pagarse en una oficina receptora de fondos nacionales, en el acto en el cual deba presentarse la declaración del impuesto, dentro de los 3 primeros meses inmediatos siguientes a la fecha del cierre del ejercicio fiscal. Esta ley tiene sus excepciones. La primera son las entidades venezolanas de carácter público, como lo son el Banco Central de Venezuela, el Fondo de Inversiones en Venezuela y los demás institutos autónomos que determine la ley. La segunda excepción son las instituciones benéficas y de asistencia social, que no persiguen fines de lucro. La tercera son los productores agrícolas, pecuarios o pesqueros, por los activos invertidos en esas actividades. La cuarta son las empresas en periodo preoperativo. Y la quinta es la inversión en acciones o cuotas de capital en otras empresas. La derogación. En la Gaceta Oficial número 38.002 del 17 de agosto del 2004 fue publicada la ley que deroga el decreto de ley número 3266 de fecha de 26 de noviembre de 1993, mediante la cual dicta el impuesto a los activos empresariales. Esta ley fue derogada para dar paso a la Ley de Impuestos al Valor Agregado.